Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta palabra de Dios nos muestra que Jesús tenía clara conciencia, se daba cuenta, siendo hombre, que además era Dios, porque solamente Dios puede decir estas palabras tan grandes y tan fuertes, Si alguien prefiere a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, a su padre o a su madre antes que a mí, no es digno de mí. Solamente Dios puede decir eso, porque encima del amor a los padres solo existe el amor a Dios. Más allá del amor al esposo, a la esposa legítimo por el sacramento del matrimonio, solamente puede estar el amor a Dios. Así es que Jesús tiene derecho a decir eso. Si alguien quiere amarme, que esté dispuesto a no apegarse a nada, ni siquiera a sí mismo, porque tiene que renunciar uno a sí mismo y tomar cada día su propia cruz. Bueno, eso por un lado nos enseña la palabra de Dios, que es muy exigente, pero algo que es más fuerte todavía, creo, en estos tiempos, es que Jesús dice que por mi causa, 2 contra 3 se volverán en una casa, O sea, mejor lo voy a leer como dice Jesús. Dice: por mi causa, el hijo se enfrentará con el padre, la hija con la madre y la nuera con la suegra. Aunque ahí hay otras causas también a veces, Pero es tan curioso esto de que pueda haber una pelea tan grande de 2 contra 3, 3 contra 2 en una misma familia. Y esto llama la atención incluso dentro de la iglesia, Es impresionante, pero también esta profecía se cumple dentro de la Santa Iglesia a nivel de sacerdotes, de obispos. Y la Santísima Virgen lo ha profetizado en distintas manifestaciones. Por ejemplo, en Akita, Japón, ella dijo en 1973, y esta aparición está aprobada por el obispo local, posteriormente por el cardenal Ratzinger, que llegó a ser el Papa Benedicto XVI, totalmente aprobada, y dice cosas tan fuertes la Virgen como esto. Dice que llegará un momento en que veremos dentro de la Iglesia sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos. Qué extraño, ¿Cómo puede ser? Pero está profetizado en la Biblia. En una casa, y la Iglesia es una casa, 2 contra 3, 3 contra 2. Porque algunos van a empezar a enseñar una cosa y otros van a empezar a enseñar otra. Y es así, lamentablemente es así. Hay que decir y denunciar, en este momento hay conferencias episcopales completas como la de Alemania, que están enseñando cosas que a la Iglesia
no le gusta, ¿no? Como por ejemplo el Papa Francisco pidió que ese tipo de cosas no se enseñen, pero los alemanes en este momento están adoptando la ideología de género como si fuera parte de la enseñanza oficial de la Iglesia y lo transmiten en los colegios católicos, ¿no? Como imposición desde la jerarquía, desde los obispos. Y eso no está bien, porque esa es una ideología perversa que enseña que practicar el homosexualismo es algo muy bueno, es algo normal, es natural. ¿Y qué fundamento dan? ¿Qué razón? Dicen que hay que escuchar la voz de la ciencia, que la ciencia ha evolucionado y por lo tanto no podemos ceñirnos ahora a ciertos pasajes antiguos de la Escritura. Entonces, como los científicos ahora descubrieron que el homosexualismo no es una enfermedad, que es algo normal, entonces no tiene ningún problema de enseñar que eso está bien. Pero es muy rebuscada la razón, ¿no es cierto? Es como decir que la ciencia es más importante que la Biblia. Y además que ni los científicos están de acuerdo todos con este tema, ¿no? Hay mucha contradicción entre científicos. Ese es un solo tema, ¿no? Hay quienes enseñan también por ahí que los matrimonios, ¿no es cierto?, ya no necesitan ser solamente entre hombre y mujer, ya eso ya se dijo, ¿no? También puede ser que el divorcio ahora se permite, el aborto en ciertos casos también. ¿Y cómo puede ser, no?, que llegamos a ese punto de desorientación, de desvío en la doctrina? Son verdaderas herejías que se están diciendo en la práctica y con esto se cumple también una otra profecía de la Virgen que dice que muchos sacerdotes y obispos van por el camino de la perdición y arrastran detrás de sí a muchas almas al infierno, con sus malos ejemplos y con sus malas doctrinas. Entonces, esto lamentablemente hay que denunciarlo. No para juzgar a nadie, no para criticar, no para crear un ambiente de pelea dentro de la Iglesia menos. El Papa León XIV dice que quiere la unidad, sí, pero la unidad solo se puede dar junto con la verdad, respetando la verdadera doctrina. Y como el Señor sabe que siempre habrán personas que no quieren escuchar la ley de Dios, sino que la voz egoísta de su propio corazón y transformar esa forma de vivir en una nueva ley, como dice un dicho, ¿no? Si no vives como crees, terminas creyendo como vives, ¿cierto? Si no vives, si no das testimonio de tu fe, entonces terminas creyendo como vives, es decir, terminas justificando, naturalizando una forma de vida que no es justa a los ojos de Dios. Claro. Entonces, Jesús hoy día dice muy claro que no he venido a traer la paz sobre la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada, la división. Porque Él sabe que su palabra no se tranza, no se puede relativizar. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O estamos con la verdad o estamos contra la verdad, pero no existen verdades a medias o relativas o al gusto de cada uno. Así es que ese es un buen ejemplo que tenemos y al interior de la familia hoy en día no es fácil educar a los hijos según la ley de Dios porque vemos tantos ejemplos contrarios al lado. Incluso en el mismo colegio a veces se enseñan cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Vemos en las redes sociales, en la televisión, en las leyes, en todo un ambiente que se confabula de alguna manera para ir contra el mensaje del Evangelio, contra los 10 mandamientos incluso. Por tanto, hoy en día vamos a pedirle a la Santísima Virgen que proteja a nuestro país, que se ha vuelto un país demasiado secularista. Eso significa un país una nación que ya no tiene fe, sino que cree en el mundo, cree en los mensajes del mundo, del demonio y de la carne, y cree que eso hay que naturalizarlo, ¿sí?, con leyes injustas como la del divorcio, el aborto, etc. Que la Virgen del Carmen nos ayude, porque cada vez somos menos los católicos, ¿no? Muchas décadas atrás, en la época del Padre Hurtado, había un 97% de católicos en Chile. O sea, 97% de los chilenos se declaraban católicos. Hoy en día apenas pasa el 50%. Y de ese 50%,
Muy poquitos son los que practican la fe y vienen verdaderamente a misa o creen en la enseñanza de la Escritura. Así es que hay que rezar mucho, pedirle a la Virgen que nos ayude, porque el dolor más grande, decía también la Virgen en Akita, Japón, es ver esas almas, en primer lugar, dice ella, de los consagrados y de los sacerdotes que se están yendo directo al infierno. Y ese es el dolor más grande de ella. Incluso en esa imagen, la Virgen aparece llorando, lágrimas de verdad que fueron comprobadas en laboratorio, y eso ocurrió 101 días distintos, en distintos días, ¿no? Ella lloró lágrimas verdaderas. ¿Por qué? En primer lugar, por las almas de los sacerdotes y consagrados que están viviendo en pecado mortal, arrastrando a muchos más al infierno, y se están muriendo y yéndose al infierno. Incluso hay almas místicas que han visto sacerdotes, almas de sacerdotes, envueltas en llamas, en fuego. Impresionante, ¿no? Eso puede pasar. Y ese es el dolor más grande que tiene la Virgen. Y junto con eso, tantos laicos y tantos hermanos y hermanas que se están muriendo, pero muriendo en el alma, están en pecado mortal y se están yendo también al infierno. No hay un dolor más grande para Jesús y María, por más que ellos estén en el cielo, que ver a todos esos hijos por los cuales Cristo derramó su sangre, yéndose a la condenación eterna. Porque la libertad es así, ¿no? La libertad es libre, cada uno elige si quiere servir a Dios o quiere servir su propia pasión egoísta. Vamos a pedir al Señor entonces que nos ayude rezando la oración de la Virgen del Carmen.